Seguimos adelante y estamos viendo algunas implicaciones prácticas finales que el apóstol Pablo les da a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y por ende en su palabra nos da a nosotros. Y quisiera comenzar pensando y reflexionando un poquito en una pregunta, y es si en algún momento usted ha pensado que tiene alguna responsabilidad ante el hermano que usted tiene a su lado. Cuando usted mira a la persona que está a su lado, cuando usted llega a la iglesia o cuando usted se ve como parte de esta comunidad llamada Iglesia Bautista Central, ¿entiende usted que tiene alguna responsabilidad aquí? ¿Le pide el Señor algo a usted? La última vez que estuvimos hablando de Tesalonicenses, hablamos de la responsabilidad que tiene la iglesia hacia sus líderes. Hicimos una breve pausa la semana pasada, pero cuando seguimos el texto nos damos cuenta que como creyentes y como iglesia no solamente tenemos una responsabilidad hacia los líderes que Dios nos ha dado, sino que tenemos una responsabilidad también hacia los hermanos que me rodean y que están conmigo. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos entre nosotros? ¿De qué manera debe ser nuestra relación? ¿Cuáles cosas de manera puntual estoy yo llamado a hacer por aquellas personas que están conmigo y que yo llamo mis hermanos? Quiero que vayan conmigo una vez más a 1 Tesalonicenses, vayamos al capítulo 5 y que leamos 2 versos allí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer los versos 14 y 15 y en esos versos vamos a ver qué responsabilidad tiene la iglesia hacia los individuos que la componen. Dice la palabra del Señor: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por estar con nosotros, por permitirnos venir a ella, entenderla, comprender, Señor, que tú estás hablando a nuestro corazón. Mi oración en este momento es que perdones nuestros pecados, que concentres nuestra mente y nuestro corazón a los pies de tu palabra y que no haya nada que impida que tu palabra sea predicada y recibida de la manera que debe serlo. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Después que Pablo le habla a los creyentes de la responsabilidad que la iglesia tiene hacia sus líderes y de cómo los líderes deben hacer su trabajo hacia la iglesia, Pablo dedica estos 2 versos a enseñar cuál es la responsabilidad que la iglesia tiene hacia los individuos que la componen. Y quiero apuntar, mis hermanos, que aquí está hablando de la responsabilidad de la iglesia. Y al hablar de la responsabilidad de la iglesia, eso nos incluye a cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, el que está aquí en la iglesia, el que está allí, y así todos somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, esta es una responsabilidad de todos. Pablo aquí está usando la misma fraseología que utilizó en todo lo que venimos viendo desde el capítulo 4. Pablo está hablando de un mandato, pero que le está llegando a ellos no de una forma impositiva, sino amorosa. Pablo le dice: les exhortamos, hermanos. Le está haciendo una petición que demanda urgencia, que requiere una actitud fervorosa para prestarle atención. Él no está sugiriéndole algo a ellos. Él no le está diciendo a ellos: yo creo que ustedes pueden hacer esto, creo que les puede resultar
prueben a ver si sale. Él está diciendo, ustedes deben hacer estas cosas. Y lo que le está mandando a hacer, se los comunica o se los trae por medio de 6 imperativos que aparecen en estos 2 versículos. Él le está diciendo a ellos, amonesten, animen, sostengan, sean pacientes, estén alerta, miren, procuren. Le está hablando de manera tal que no le está dejando un margen para ellos decidir si lo hago o no lo hago. Le está diciendo, ustedes deben hacerlo. Fíjense también que esto está totalmente dirigido a la iglesia. Pablo le dice a ellos, les exhortamos, hermanos. Es la ocasión número 13 de 14 en la que el apóstol Pablo los llama a ellos diciéndole, hermanos. Está hablando a la iglesia, es una responsabilidad de la iglesia. El que no es parte de la iglesia no tiene la responsabilidad de involucrarse en esto. Nosotros tenemos una responsabilidad mandatoria. Y el que no conoce al Señor no puede hacer esto porque no puede dar lo que no hay en su corazón. No puede dar un amor que viene por el amor que Cristo ha puesto en ti. No puede tener una pasión por su iglesia, puesto que esta es la iglesia de Cristo, no la iglesia de los hombres. Y si tú no perteneces a Él, entonces no vas a poder dar, una vez más te digo, lo que no hay de parte de Dios en tu corazón. Pablo nos está hablando de una tarea que se cumple según la llenura del Espíritu que haya en nuestro corazón. Se cumple porque Cristo nos impulsa a hacer estas cosas, porque ya Él la ha hecho primero por nosotros. Entonces no podemos ver estas tareas como simples aplicaciones que nos está dando, sino que tenemos que verlo como el fruto que sale de la vida de aquellos que viven, se someten y aman la voluntad de Cristo. Está hablando de cómo debemos relacionarnos unos con otros. Y estos 6 imperativos que Pablo nos deja aquí, los vamos a destacar o los vamos a agrupar en algunas tareas que deben identificar o que deben caracterizar la relación que existe entre los creyentes en una iglesia local. La primera de esas tareas la encontramos en el versículo 14. Y podemos ver que aquí se nos dice que debemos vivir una vida de cuidado mutuo. Aquí lo encontramos porque Pablo clasifica la iglesia o la comunidad de la iglesia en 3 tipos de personas que está identificando. 3 tipos de personas que aparecen, que siempre están presentes y en la que nosotros muchas veces también nos hemos visto representados. Él aquí está hablando de los indisciplinados, de los desanimados y de los débiles. Esta clasificación marca el ritmo del cuidado de la iglesia, la forma en la que debemos tratarnos unos a otros, porque no todos estamos en el mismo nivel de crecimiento, no todos estamos en el mismo lugar en la obra que el Señor viene haciendo en nosotros, por lo cual no todos debemos ser tratados iguales. El indisciplinado no es igual que el desanimado no es igual que el débil. Y es que la iglesia del Señor es como un hospital, mis hermanos. Usted va a un hospital y excepto que usted vaya a un hospital donde se trate solamente una especialidad, todo el que está allí está por una razón diferente. Y no todos son tratados con el mismo medicamento. Todos necesitan un tratamiento distinto. Y no todos son tratados por el mismo médico. Todos necesitan probablemente un doctor diferente. Así es la iglesia. Nosotros somos un hospital y unos estamos más enfermos que otros. Y necesitamos tratamientos distintos, pero todos estamos bajo tratamiento. Pablo dice aquí que debemos tratar a los indisciplinados. Esa es la primera clasificación que hace. La Traducción Internacional dice los holgazanes. Y la razón para esto es que la palabra de donde sale ese término que en este momento tenemos como desordenados o indisciplinados
fue una palabra que se usó para hablar de distintas maneras, que podía aplicarse en distintos ámbitos, pero ciertamente apuntando a alguien que no estaba sometido a las reglas o a la disciplina. Pablo hace referencia aquí a los mismos hombres de los que habla también en la segunda carta, a los que reprende por estar con una vida sin disciplina, una vida sin orden. Está hablando de una palabra que significa literalmente que está desordenado porque no se somete a las reglas. Aquel que no tiene reglas anda desordenado, y como anda desordenado probablemente no trabaja, probablemente es holgazán, probablemente es un ocioso. No tiene sumisión, está sin disciplina y pudiéramos decir que está fuera de la línea. Está fuera de la línea. Podemos ilustrar esa falta de disciplina como aquel soldado que va marchando en un batallón, pero no va siguiendo el paso de los demás. Piénselo por un momento y mírelo en su mente. Imagínese todo un ejército marchando todos al mismo paso, los brazos se mueven al mismo tiempo, los pies avanzan a la misma marcha, pero hay uno de los soldados que no lo está haciendo bien. Esos son los desordenados de los que habla. Hasta mentalmente se ve feo. No cuadra. Nos produce un hándicap mental. Hay una rotura allí. Pablo dice que esos hermanos que caminan así en la congregación necesitan ser amonestados. Necesitan ser amonestados porque su conducta no se corresponde con la enseñanza de la palabra que se promueve en la congregación. Necesitan ser amonestados porque su vida no está reflejando a Cristo como los demás que van marchando a un buen paso. Necesitan ser amonestados porque probablemente su vida ha sido permeada por las costumbres de este mundo, y más que tener un buen testimonio, está dando un testimonio y una visión incorrecta, contraria a lo que el Señor nos pide en su palabra. Pero esa amonestación no es una amonestación para avergonzar, sino debe ser una amonestación para, por medio de la palabra, volver a traer orden en la vida de esa persona. La palabra amonestar que aparece aquí es la palabra de donde nouteteo, de donde viene la palabra noutesis, y la noutesis quiere decir traer orden por medio de la palabra. Confrontar, para enseñar que hay algo que está mal, para enseñar que hay una situación pecaminosa y volver al orden por medio de la palabra de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, a esos hermanos que tú ves que no se comportan correctamente, tráelos al orden una vez más a través de la palabra del Señor. Es necesario hacer eso porque esos desordenados causan trompiezo y perturbación a la congregación. No nos dejan avanzar. Y eso es así porque una vida desordenada es señal de que Cristo no es el centro de la vida. Es una señal de vivir sin considerar los mandamientos del Señor. Necesitan ser amonestados, necesitan ser traídos al orden, porque en una vida donde no hay orden, la única meta es el caos. Y ese caos personal termina influenciando el caos dentro de la casa del Señor, dentro de la familia de la fe. Pero no solamente está hablando de los indisciplinados, luego habla de los desalentados. Y esa palabra desalentado literalmente significa los de alma pequeña o los pusilánimes. El diccionario de la Real Academia Española dice que una persona pusilánime es una persona que le falta el ánimo y el valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas o peligrosas. Es probable que estos hermanos que estaban allí, por toda la persecución que estaban enfrentando, se estaban desanimando. No es que eran cobardes por naturaleza, sino que probablemente
enfrentaban situaciones duras que lo hacían dar marcha atrás en su vida espiritual. No tenían ánimo de seguir adelante. Tenían una falsa expectativa sobre la segunda venida de Cristo y al darse cuenta de que esto no se cumplía, entonces se desanimaban. Perdían el ánimo, se daban por vencidos. Mis hermanos, muchas veces nosotros nos vemos parados en ese estandarte. Muchas veces nosotros nos sentimos derrotados. Bajamos la guardia y simplemente no queremos seguir adelante. No queremos seguir adelante en nuestra vida personal. No queremos seguir adelante en la fe. Porque estamos siendo atacados, atravesando por pruebas que nos dan tan duro que a veces nos llevan a soltar todo. A veces no queremos seguir adelante aún en la iglesia. Y el Señor nos ha encomendado tareas. Y el Señor nos ha puesto en lugares específicos para servirle. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, entonces nos desanimamos. Y a veces es difícil salir de ahí. Cuando nos encontramos en esa situación, o cuando nos encontramos con hermanos que están atravesando esa situación, nuestra primera reacción a veces es juzgar su fe. O simplemente asumir que su condición se debe a pecados no confesados que hay en su corazón. Y entonces perdemos el enfoque de que ellos necesitan que nosotros les demos ánimo. Debemos reconocer que muchas veces no tenemos la fuerza para enfrentarnos a situaciones duras. No la tenemos. Y necesitamos a alguien que esté al lado nuestro para animarnos, para llevar nuestras cargas y llevarnos a seguir adelante. En la misma Biblia podemos ver personas, siervos de Dios, que atravesaron estas situaciones. Job estaba tan desanimado por las situaciones que había enfrentado que en el capítulo 3 dijo que perezca el día en que yo nací. Maldijo el día de su nacimiento. Moisés, en Números capítulo 11, versículo 15, desanimado le dice al Señor, dice, así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos. Estaba tan desalentado en ese momento que para él la gracia de Dios, su mejor expresión era que le quitara la vida. El profeta Elías, un hombre que después de haber ganado la batalla ante los profetas de Baal, enfrentando aflicciones, le dice al Señor, basta ya, Señor, toma mi vida. Mátame, Señor, y sácame de esto, lo que le está diciendo. Se sentía derrotado. Jonás, capítulo 4 del libro de Jonás. Jonás ha predicado, ha hecho la voluntad de Dios, aunque a regañadientes, pero ya la había hecho. Y molesto con el Señor, le dice al Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hay momentos de desaliento que acaban con nosotros. Y la única esperanza que tenemos es que alguien que esté con nosotros nos guíe a ver a Cristo. Que nos aliente por medio de las promesas del Señor, que esté con nosotros para llevarnos a ver lo que en ese momento no podemos ver, que se dedique a cuidarnos. Pablo dice a esos hermanos que están desanimados, anímalo. Y la palabra animar significa ponte al lado de él para que le hables, para que lo guíes por medio de la palabra. Eso es lo que nos está diciendo que hagamos. Nos dice que debemos animar al otro por medio de las promesas de Dios, de lo que Él no puede ver, pero que el Señor ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Nos dice, acércate a ellos, enséñale sobre todo que las pruebas de la vida le ayudarán a crecer y que esas mismas pruebas van a fortalecer la fe que en ese momento va faltando.
Pero ojo, mi hermano, no lo animes para alimentar su ego. No comiences a decirle, no te preocupes que tú eres importante. No comiences a decirle, tú eres una persona amada. No te preocupes por eso, porque tú tienes esto y aquello. No subas el ego del hermano. Guíalo a ver a Cristo a través de la promesa que Él nos ha dejado. Porque si animándolo, lo que haces es subir el ego, en poco tiempo vas a tener que volver a hacer el mismo trabajo. Lo vas a inflar como una goma que tiene un clavo y cuando le sacan el clavo, vuelve y se vacía. Anímalo con la palabra del Señor. Enséñale que ningún problema en este mundo es mayor que el Dios que creó el mundo. Enséñale que nuestra vida está resuelta en el sacrificio de Cristo. Guíalo a tener ánimo, pero llevándolo a Cristo y al pie de la cruz, allí donde esté el ánimo que nosotros necesitamos. El Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Guíalo al Señor, que Él es nuestro gran pastor. Y Él es que lo va a cuidar. Y hay alguien más que necesita ser cuidado aquí en este texto. Porque Pablo dice que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, y dice, y sostengan a los débiles. No se sabe a ciencia cierta quiénes eran los débiles. Probablemente personas que no habían crecido en su fe, que vivían con dudas en su mente y en su corazón, que no podían o que estaban batallando con situaciones al no saber si verdaderamente estaban agradando a Dios con lo que hacían. Probablemente algunos comentaristas dicen que estos débiles eran personas de escasos recursos y de una baja condición, que en un momento determinado de la iglesia, en su nacimiento, no había una diferencia marcada, pero a medida que la iglesia fue creciendo y otros fueron llegando a los pies del Señor, estas personas fueron quedando a un lado. No importa quiénes sean, no importa si tiene que ver con recursos, no importa si tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, lo cierto es que muchas veces somos débiles y tenemos muchos hermanos que son débiles y a esos débiles tenemos que sostenerlos. Aquellos que no pueden caminar solos, no estamos hablando de debilidad pecaminosa, de que tengo una debilidad con tal o cual pecado y no la puedo resolver o no me he dedicado a resolverla. Tiene más que ver con una debilidad espiritual en mi carácter, en mi conciencia, en no saber si lo que hago agrada o no agrada a Dios. ¿No han visto, hermanos, que siempre tienen como un temor de si digo esto y si peco o si hago tal o cual cosa y no es lo que tengo que hacer? A esos hermanos, dice Pablo, sosténlo. Y sostenerlos significa ayudarlos para que los hermanos crezcan, hacerte cargo de ellos, supervisarlo, ayudarlo a lidiar con alguna situación. Algunos dicen que esta ayuda consiste en brindar apoyo moral o espiritual a quien lo necesita. Pero ciertamente debo decirte que ayudarlos es ponerte debajo de ellos como un puntal, mientras estos hermanos crecen y maduran al punto que podamos soltarlo para que avancen solo en la vida cristiana. Imagínate que estás haciendo una construcción y que estás construyendo algo. Y cuando vas a vaciar el techo de la construcción, la losa, no se echa el concreto, simplemente. El concreto tiene una dureza extraordinaria, pero comienza también con una debilidad extraordinaria. Y entonces tú tienes que hacer un encofrado y poner unos puntales, que son esos palos que uno ve que se paran en las construcciones. Y entonces ese concreto débil, que no resiste nada, se coloca sobre esos puntales y esa madera. Y pasa un periodo de tiempo hasta que eso se endurece. Y entonces se retiran esos puntales y el concreto hace su trabajo.
Así son los hermanos débiles en la congregación. Necesitan tener un puntal que los sostenga en su debilidad, que los ayude a avanzar hasta que entonces adquieren el nivel de dureza necesario y pueden seguir adelante. Esto es importante en la vida de la iglesia. Esto es importante en nuestra relación, porque cuando nos cuidamos unos a otros, nos fortalecemos en todos los aspectos de la vida, crecemos en amor, en espiritualidad, crecemos en fuerza para llevar a cabo la obra que el Señor ha depositado en nuestras manos. El cuidado de la iglesia se realiza según el estado en el que se encuentra cada uno. No todos estamos en el mismo nivel, no todos necesitamos la misma medicación, no todos somos iguales, y cuando entendemos esto, entonces podemos tener un cuidado, un crecimiento y un caminar efectivo como iglesia de Dios y como creyentes particulares. ¿Cómo debemos relacionarnos unos con otros? Dice Pablo aquí, en una relación de cuidado mutuo. Pero no solamente en una relación de cuidado mutuo, hay algo más que Pablo le enseña y lo encontramos en el versículo 15, y es que debemos vivir una vida de puras intenciones. Vuelve al texto allí conmigo, mira lo que dice, versículo 15. Pablo le dice a ellos, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Este cuidado que nos habla aquí es algo de lo que nos ha hablado toda la Biblia. En el libro de Hebreos nos llama a ese cuidado, pues nos dice, tengan cuidado de que en alguno de ustedes haya un corazón malo para la incredulidad. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo se desarrolla ese cuidado por medio de lo que conocemos como los llamados los mandamientos comunitarios, que son aquellos mandamientos que nos involucran a ambos. Constantemente la Biblia está diciendo, sosténganse unos a otros, oren unos por los otros, lleven las cargas unos por los otros. De esa generalidad, Pablo le dice a ellos, miren que haya una vida de intenciones puras uno para con los otros. Que ninguno devuelva mal por mal a los demás, sino que procuren siempre lo bueno. Para lograr esto hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, asegurarnos que nadie pague mal por mal. Y creo que este es un sentimiento en el que todos nos hemos visto involucrados. Yo creo que sería difícil para todos los que estamos aquí, sin importar la edad y sin importar el tiempo que usted tenga en su vida cristiana, creo que es difícil no pensar en que muchas veces usted reacciona deseándole el mal al otro. Que alguien le hizo algo malo y la primera reacción es devolverle con lo malo. Todos batallamos con esto, unos en mayor grado que otros. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos manda a ser diferentes. Mira lo que dice algunos textos de las Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 7 dice, no paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9, que debemos vivir no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pagar mal por mal es una de las prácticas que más fácilmente cometemos y que también más fácilmente pasamos por alto. Porque estamos acostumbrados o pensamos en el mal por mal en situaciones grandes, pero no en situaciones pequeñas. Cuando un hermano te dice algo subido de tono y tú le respondes de la misma manera, le estás pagando mal por mal. Cuando un hermano te ignora y en vez de tú acercarte a él y saludarlo, tú le dices, él no me saludó, que venga él y me salude si él quiere, le estás pagando mal por mal también. Cuando alguien te rechaza y tú te sientes rechazado y en vez de tú acercarte y resolver cualquier situación, tú decides hacer lo mismo, estás pagando mal por mal, porque sientes que han afectado tus intereses. Y le vas a dar la espalda a aquella persona que lo ha hecho.
Estás pagando mal por mal. ¿Y sabes qué? Cuando hacemos eso, cuando pagamos mal por mal, afectamos la comunión del cuerpo del Señor. Dejamos de pensar en misericordia y gracia y solamente pensamos en retribución. Él se lo merece. Él me lo hizo primero. Él es el que tiene que venir donde mí y pedirme perdón. Yo no hice nada. Él es el culpable. Dejamos de ver la gracia de Cristo. Dejamos de ver que yo le he hecho el mal a Cristo y Él me ha pagado con el bien. Aún al Señor le damos la espalda para satisfacer nuestro ego personal, nuestro deseo de desquite y venganza y maltratar a los demás. No debemos olvidar que si alguien tiene que vengarse, es el Señor y no nosotros. La palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice: mía es la venganza, yo pagaré. Pero no te pongas a orar para que el Señor te use como instrumento de venganza. Ora para que el Señor te ayude a no vengarte y déjale eso al Señor. El texto dice: para una vida de buenas intenciones, no paguen mal por mal. Pero hay una segunda cosa. Dice: procura siempre lo bueno. Mira cómo dice el texto. Procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y aquí nos da unas cuantas cosas importantes. Primero debemos procurarlo, y procurarlo significa esforzarte por hacer algo, llevar a cabo una actividad, perseguir lo bueno. Y lo bueno es todo lo que tenga una buena intención, todo lo que procure el bien, no solamente para ti, sino para los demás. ¿Y cómo lo voy a hacer? Siempre, dice el texto, en todo momento. Aun cuando te sientas maltratado, procura el bien. Cuando creas que el otro no lo merece, procura el bien. Cuando aún nosotros, haciendo el bien, recibimos el mal, procura el bien. Cuando tú sirves y lo que recibes es ingratitud y desprecio, procura siempre el bien de los demás. Porque todo eso nosotros se lo hemos hecho a Cristo y Él está procurando el bien para nosotros y nos ha dado el bien con venir a este mundo y morir en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? De manera mutua, unos con otros. Dice: procuren el bien unos con otros, es decir, de manera recíproca. Esto es una responsabilidad de todos. Cuando solo uno procura el bien, el proceso se daña. Cuando solo uno procura el bien, no funcionamos, porque es una responsabilidad de todos. Cuando solo uno procura el bien, no habrá reconciliación ni perdón en la iglesia del Señor. Cuando solo uno procura el bien, no lograremos solucionar los conflictos que forman grietas en la iglesia, trayendo con él 1 kilómetro, ve 2. Si te pide la capa, déjale también la túnica. Si te golpea la mejilla derecha, ponle también la mejilla izquierda. La paciencia es la actitud de soportar y de que, aunque te quieras vengar, al final rehusarás hacerlo. ¿Y sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Sean pacientes con todos. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Para tener una buena relación, muéstrale a Cristo a todos. Pablo, a los indisciplinados, sí, a los indisciplinados. Pero ese hombre está haciendo y deshaciendo en la calle lo que le da la gana. Ten paciencia con él. Pablo, a los desanimados, ya yo no sé qué hacer con ese hermano. Es más, yo veo que ese hermano entra por ahí y yo quiero salir por allí porque yo sé que hay problema que me trae. Cuando yo veo su número en el teléfono, digo: llamada depresiva. Ten paciencia con él. Pablo, pero ya yo no sé qué voy a hacer con este hermano que no crece. Este hermano siempre con una debilidad. Este hermano siempre dubitativo. Ten paciencia con él. Resolviste el problema aquí adentro, ahora vamos allá afuera. Pablo, mire, ese vecino a mí me tiene, mira, yo de verdad que no puedo con el vecino. Ten paciencia con todos, porque si sacas al vecino, ya deja de ser todos.
Pablo, mira, ese compañero de trabajo que me saca por el techo cada día, ten paciencia con él, muéstrale a Cristo. Y eso es algo que tú no vas a hacer solo. Para mostrar a Cristo necesitas tener a Cristo. Porque la paciencia no es una virtud humana. La paciencia de la cual nos habla aquí es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 4 dice, capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, mis hermanos, que para tú lograr relacionarte de manera correcta con los que te rodean y componen la congregación, lo primero que tienes que hacer es poner tu vida a los pies de Cristo. Tú no vas a cuidar a nadie si no tienes a Cristo. Tú no vas a vivir con puras intenciones si Cristo no es quien gobierna tu corazón. Tú no vas a tener paciencia si no conoces a Cristo. Tú no vas a mostrar a Cristo si no tienes a Cristo. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera tú quieres asumir estas cosas que están aquí? La única forma de reaccionar y de vivir esto que está aquí es viviendo a los pies de Cristo. Porque al vivir a los pies de Cristo y hacer esto, cada día tú serás como Cristo. Y yo no sé cómo tú quieres que te identifiquen donde tú vives. Yo no sé cómo tú quieres que te identifiquen donde tú trabajas. Yo no sé cómo tú quieres que te identifiquen donde tú estudias. Yo no sé cómo tú quieres que te identifiquen aquí en la iglesia. Yo no sé si tú quieres que te identifiquen como el hermano que más sabe. Yo no sé si tú quieres que te identifiquen como el hermano que más problemático. Yo no sé si tú quieres que te identifiquen como el hermano más desanimado o más conflictivo. Ahora, yo sí te puedo decir que yo quisiera que todos nos identifiquen como el hermano que muestra a Cristo a través de todo lo que hace. Yo quisiera que nos identifiquen como el hermano que ama porque tiene paciencia y muestra a Cristo. Yo quisiera que te identifiquen y que cuando la gente piense en ti, piense en que si tiene una necesidad, puede acudir a ti porque tú eres el hermano que lo cuidas. Yo quisiera que te identifiquen como aquel hermano que se pone debajo del débil y lo sostiene, no para resolver sus problemas, sino para ayudarlo a crecer adelante hasta que puede caminar por sí solo. Pero para hacer eso y para tener esa buena relación, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos nosotros con Cristo. Y de ahí vendrá nuestra paciencia. Y a medida que vamos creciendo como Cristo y siendo como Cristo, entonces vamos a exhortar, vamos a amonestar a los indisciplinados, a animar a los desalentados y a sostener al débil. Vamos a tener intenciones puras, porque no vamos a pagar a nadie mal por mal. Vamos a procurar lo bueno, no para mí, sino para los demás que están en la congregación y que están fuera de la congregación. Y sobre todas las cosas, vamos a ser pacientes, porque ser paciente es ser como Cristo. Pon tu vida en las manos del Señor. Analízate cada día y busca en Cristo relacionarte con los demás de manera adecuada. Yo no soy una persona paciente, pues pídele al Señor que el fruto del Espíritu se haga evidente en ti. Pero si tú no conoces a Cristo, tú puedes disfrutar también de este cuidado, poniendo tu vida en las manos del Señor. Puedes disfrutar de este cuidado diciéndole al Señor, llévame a crecer en el fruto del Espíritu, a ser como tú y ayúdame a vivir en una buena relación con todos los que nos rodean. Que el Señor nos lleve, mis hermanos, a hacer estas cosas. Que podamos decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que podamos cada día relacionarnos de la manera correcta. Y que cuando pensemos como iglesia, pensemos en una comunidad donde todos reciben el tratamiento adecuado
según su necesidad por medio de todos aquellos que diariamente deciden mostrar a Cristo en su vida.